Actor, conductor de televisión y creador de contenido, Fernando Lozano ha construido una amplia trayectoria en los medios de Monterrey y a nivel nacional. Con más de 30 años de experiencia, ha participado en programas como Gente Regia, ha desarrollado una sólida carrera en teatro, con presentaciones en distintos escenarios del país y ha colaborado en diversos proyectos televisivos, eventos y formatos de entrevista. Actualmente, impulsa proyectos propios en podcast y redes sociales, como Fernando Lozano Presenta. Es un honor para nosotros tenerlo en Makers, México. Yo sabía que mi primera invitada iba a ser María Julia. O sea, ya lo tenía platicado con ella, ya le había pedido el paro, ya me había dicho que sí. Pero fue el tercero que grabé. Y el de María Julia también se va a 2:40 y tantos. Y entonces pongo el de María Julia, luego pongo el del padre, y el del Cepi lo voy dejando porque queda muy cortito a como pasaban los otros, y empiezo a moverle ahí. Y desde el primer programa, ¡pum!, fue un trancazo. Sí. Porque María Julia nunca había ido a un podcast, porque estuvo, la historia es muy buena. Fue la primera vez que alguien la entrevistaba a ella en este formato y fue un trancazo, y entonces yo cumplo los criterios de monetización desde el primer programa. Fernando, ¿cómo estás? Muy bien, Sergio, muchas gracias por la invitación y muy contento de estar aquí. Para mí es un placer conocerte y recibirte y luego pedirte disculpas anticipadas porque me toca entrevistar a alguien que sí sabe hacerlo. ¡No, hombre! Entonces seguramente no saldrá tan bien, pero pues ahí aguantarás vara un rato. No, hombre, yo tampoco sabía nada y me aventé como el borras. Creo que es una de las cosas que ha caracterizado mi vida ahorita que platicamos de algunas cosas, que es aventarte. Sí. Porque si te quedas esperando a saber o a estar totalmente preparado, así se pasa la vida. ¿Qué opinas? Fíjate, hablando de eso, que todavía ni siquiera empezamos, pero ¿qué opinas de los chavos ahora? Ya estamos en el tostón, ¿no? Le andamos pegando al tostón. ¿Qué opinas de los chavos que analizan tanto las cosas para intentarlas, cuando creo que en las generaciones anteriores, si se presentaba, la agarrabas y luego veías cómo le hacías? Es que creo que eso es lo que nos caracterizaba en ese entonces, ¿no? Que te aventabas como el borras. Sí, porque tengo historias mías y tengo historias de amigos. Tengo un amigo que es director de una empresa, la filial está aquí en Monterrey, la base está en Indianápolis. No tenía chamba, estaba desesperado y vio en el periódico, cuando se usaban todos esos anuncios en el periódico. Sí, que ahí buscabas todo. Se busca no sé qué persona, ingeniero, 100% inglés. No hablaba nada de inglés. Se fue con un diccionario, pero con muchos pantalones. Llegó y con eso, no sé qué, y buscaba. Y eso les gustó a los gringos. Dijo, no sabe, pero tiene todas las ganas. Muchas veces es mejor tener esa hambre de hacerlo, aunque no sepas, que estar totalmente preparado y ponerse como que ibas, ¿no?, a todas con toda la actitud. Sí, claro. Y ahorita, digo, no podemos criticar, porque creo que también cuando nosotros estábamos chavos, los anteriores criticaban a nuestra generación, tendrán sus cosas a favor y en contra, pero también veo que no hay ese sentido de pertenencia o ese sentido de querer durar mucho, se aburren muy rápido y a lo que sigue. Y creo que también mucho tiene que ver la vida que llevamos con las redes, que es una satisfacción inmediata lo que estamos buscando, una sobreinformación, y a la hora de ya cumplí con esto, vámonos. Entonces ves a chavos que tienen 25 años, que tienen 4 años de graduados y ya llevan 7, 8 trabajos, y en nuestra época durar 10, 15, 20 años en una empresa era cuestión de orgullo, ¿no? No, pues digo, bueno, regresándonos, por ejemplo, al ejemplo de tu papá, que es una tenacidad en un programa de televisión, que llueve, truene o relampaguee, que aficionados iba siempre, y no lo dejaba por nada. Y otra de las cosas, mi papá no quería ser conductor, ni locutor, ni nada por el estilo. Mi papá es el que pagaba las nóminas en Tejidos y La Leona, en Santa Catarina. Él estudió auxiliar contable. Y un amigo, la típica historia de esas, un amigo le dice, oye, vamos a hacer una prueba por una radionovela, acompáñame. Una radionovela. Acompáñame. Y lo acompañó. Y le dicen, ¿y usted? No, yo nomás vine a acompañarlo. Pues hágalo de una vez. Y se quedó mi papá y no el otro. Y de ahí su vida empezó muy tarde, su carrera. ¿A qué edad sería eso? Mi papá empezó a a los 40 años. Esa es una historia que casi nadie no sabemos. Que tu papá... Chespirito pegó con el Chavo y todo como esto a los 43 años. A los 43 años. Entonces muchas veces decimos, no, es que ya estoy grande para intentar algo nuevo.
Nunca sabes. Yo ahorita tengo 50 años, cumplo, dentro de una semana que estamos grabando esto, cumplo 51. Y tengo 4 años y meses que mi vida cambió totalmente. Yo nunca pensé en dedicarme a hacer contenido para redes. Yo toda mi vida estuve casado con la televisión. Pero por ahí se fue la oportunidad, vámonos, a donde esté. Bueno, pues... Ahora, te decía mi papá. Mi papá empieza su carrera muy tarde y se convierte dentro de todo en un ícono dentro de la comunicación en Monterrey. Completamente. Tiene 30 años que murió y no hay día que él no me lo recuerde. No, y todavía, digo, salen memes de tu papá, salen claro. TikToks, sale un chorro de tu mamá. En los foros del norte, de repente con alguna nota así de política o algo, pone a alguien como si fuera el Rómulo Lozano y pone Mundo Hediondo. Sí, o sea, pero fíjate, yo no sabía eso. Bueno, y ya que estamos hablando de tus papás, digo, para quien no sepa, pues Fernando Lozano es hijo de Rómulo Lozano. Para toda la gente del norte, pues sabrá quién es Rómulo Lozano, pero para la gente que nos ve de algún otro lado, era un conductor y locutor de televisión que tuvo un programa durante muchísimos años, una persona muy, muy conocida y muy querida aquí en el norte del país. Y mi madre, pues era la niña que salía en las películas con Pedro Infante, María Eugenia Llamas La Tucita. Y yo siempre he querido saber algo que no he escuchado que lo digas en algún lugar. ¿Cómo entró tu mamá a esa película? Porque pues obviamente, digo, no, era una niña. ¿Cómo estaban tus abuelos, cómo estaban conectados? De ninguna manera. O sea, mi abuelo, inmigrante español, llegó aquí cuando Lázaro Cárdenas dejó entrar los barcos a Veracruz con los inmigrantes españoles en el 38, 39. Y llega mi abuelo médico militar, que estuvo en campo de batalla y demás. Estuvieron en campos de concentración, mi abuelo y mi abuela de padres rusos, pero nació en Francia. Conoce a mi abuelo, pasa todo esto de la Guerra Civil Española, vienen a México, están acá, mi abuelo se empieza a dedicar a la mercadotecnia, que era una cosa desconocida en ese entonces, nueva totalmente, o sea, no se acostumbraba. De hecho, hace unos años, mi abuelo ya murió, le pusieron a un salón del Politécnico, le pusieron el nombre de José María Llamas, porque fue de los pioneros de la mercadotecnia en el país. Y total, estaban mi tía María Victoria, paz descanse, y mi mamá. Oían el radio, no había televisión en ese entonces, estamos hablando del 47 más o menos. ¿Es una película del 50 más o menos? Del 48. Del 48. Del 48 y creo que salió en el 49. Y en el 47 tenía mi mamá 3 años, 8 meses más o menos. ¿Vivían en México? Vivían en la Ciudad de México. Y por radio escuchan, estamos buscando una niña para una película, no sé qué, ni siquiera se llamaban castings como se llaman ahora, no eran audiciones o pruebas, y van las dos a hacer la prueba, y de más de 1000 niñas se va haciendo el grupo más chiquito hasta que queda mi mamá. Sí tenemos un familiar, también ya murió, Rafael Llamas, que él sí era actor. En la novela de Rina, ¿te acuerdas aquella novela de Ofelia Medina? Él era el papá de Rina, Rafael Llamas. Pero no intervino, no nada. Llegó todavía después. Y así fue como mi mamá entró a la primera de las películas. Era una niña. O sea, siendo un casting completamente abierto, normal, sin dedazos, sin nada, no tenían conocidos. Mira, o sea, fue quien abrió ahí el camino. ¿Y cómo termina tu mamá en Monterrey con tu papá? Después de hacer varias películas con Pedro Infante, estuvo dando giras por toda la República. Llega a Monterrey igual a trabajar. Estaba trabajando en el Canal 6 y va al restaurante Al de Madero. Al de Madero de toda la vida, que ahorita no sé si ya regresó a hacer 24 horas, porque antes era 24 horas todo el año. Y luego en la pandemia lo limitaron hasta las 10:30 de la noche, y no sé si ahorita está 24 horas o no. Mi papá siempre iba después de sus presentaciones a cenar al Al, y era lo típico, ahí iban luchadores, futbolistas, políticos, pirujas, todos iban por ahí. Porque aparte de abrir 24 horas, todos los que iban saliendo de cualquier oficio. Claro, o de trabajo, o de fiesta, o de fuera. Y total, llega mi papá después de trabajar y ve a una jovencita güerita y pregunta, ¿esa quién es? Digo, no, pues la que salía con las películas de Pedro Infante, la Tucita. Ah, está muy guapa. Y mi papá pensando, pues todas las giras con Pedro Infante y todo, debe tener mucha lana. Y luego mi mamá lo vio y se le queda viendo y dice, ¿ya sé quién es? No, pues es un locutor de acá que se llama Rómulo Lozano. Y mi papá vestido de vaquero y todo así.
dejó de ser ganadero porque estaba muy norteño, tener mucha lana. Tenía su tipo, tu jefe. Y se casan y bien jodidos los dos. Bueno, pero la ilusión los llevó A ponernos a jalar. No, pero, a ver, tu papá siempre tuvieron buen nivel de vida ustedes, ¿no? Mientras tu papá... Una vida normal. Una vida normal. No una vida de lujos. Ajá. No una vida con carencias tampoco. O sea, porque tu no mamá... te voy a decir que nunca dejamos de comer en la casa, no. Sí, no, claro que no. Porque tu mamá, digo, esa es la película que más se recuerda, pero tuvo actividad... Sí, hizo actoral, muchas más cosas. Pero finalmente, lo que hizo con Pedro Infante, una de las 3 que hizo con Pedro Infante es la más famosa, que es Los Tres Huastecos. Porque hizo también El Seminarista, hizo una que se llamaba Dicen que soy mujeriego. Hizo otras películas, una por la que ganó el Ariel también a la mejor actuación infantil, que se llama Los Hijos de la Calle. Hizo mucho teatro, hizo muchas giras, hizo de todo, ¿no? También hasta payasita, llegó a trabajar mi mamá aquí en Monterrey con un personaje de payasita, hizo circo con los hermanos Vázquez, total, digo... O sea, tenía mucho trabajo y muchas tablas. Mucho oficio, Mucho oficio. Desde muy chavita trabajando. Mi papá empezó muy grande, pero se adentró de lleno en el medio. No vivíamos de lujo, vivíamos en una colonia clase mediera, media bien. Crecimos en la colonia Roma, siempre estuvimos en colegios de paga, siempre hicieron el esfuerzo, pero tampoco era una familia donde mañana nos vamos todos de vacaciones a Europa, a dar la vuelta al mundo. No, para nada. O sea, tampoco es de vivir al día, pero tampoco es de que me heredaron y quedé alivianado para toda la vida. No. Oye, es que esa es la percepción cuando alguien es hijo de un artista famoso, como que Sí, es tocado pero por la mano de Dios y tiene la vida resuelta. A lo mejor si hubiera nacido en la Ciudad de México con los artistas de México, allá sí se gana mucho más lana que acá. O sea, aquí en un canal de televisión Local. yo, por ejemplo, en Televisa, no te puedo decir, yo ganaba bien a nivel de una empresa, un nivel gerencial o un nivel dirección, bien, pero tampoco de un CEO o de esos cientos, nada. O sea, tampoco es así el rollo. Tienes que buscarle por fuera y tienes que moverte por todos lados. O sea, hay que buscar todo lo que se presente, todas las oportunidades. Oye, Fernando, ¿y en qué momento te das cuenta que quieres ser actor? Porque, bueno, estudiando un poco, checando un poco tu historia, empezaste muy chavito en las obras infantiles. Empecé en teatro. Antes de lo más famoso que fue lo de Pipo. Empecé en teatro y en cine. Primero, lo primero que hice fue cine. Una película. Una que se llama El Vengador. El Vengador del 3006. El Vengador del 3006. Y ahí la pueden buscar en YouTube, ahí aparece. Salgo de hijo de Jorge Rusek y Ana Luisa Pelufo. Y eso es lo primero que hago a los 6 años. Mi mamá, dentro de todas las cosas que hizo, fue secretaria de Previsión Social, Cultura y Deportes, Actas y Acuerdos de la ANDA. Estaba en la ANDA. Aquí en Monterrey. Aquí en Monterrey, en la sección 2. El delegado nacional o el secretario en ese momento era Raúl Salcedo Cascarita. Y mi mamá era la secretaria de Previsión Social. Ella ya había trabajado con los hermanos Tamés en una película que se llamaba El Criminal. Que el soundtrack es la de Por eso quiero vengarme también, el que me hizo criminal, que salía Fernando Almada y demás. Entonces sabía que tenía un hijo chavito y le dice el productor, préstame a tu hijo para la película. Él te descubre. Él le dice a mi mamá. Sí, él descubre que pudieras tener el talento. O sea, dice, pues tienes un hijo más o menos de la edad que necesito para la película, préstamelo. Y le dice a mi mamá, pues no es pelota, ¿va? Pregúntale al niño si quiere. También mi mamá, porque como vivió una infancia diferente, porque no es normal que una niña de 5 años esté dando gira por toda la República con Pedro Infante. Y que aparte en su tiempo había agarrado una fama impresionante. Sí. Y te digo, a donde era la gira que andaban por todas partes y salía en un número con Pedro Infante y luego se quedaba ella sola y cantaba. Entonces la gente la adoraba. Ahorita, con el avance de la tecnología y demás, vemos a niños muy despiertos. Pues estamos hablando que esos niños eran de radio nada más. Ahorita los chavitos o los niños de un año ya le están moviendo a la tableta. Pero también despiertos porque ven muchas cosas. Porque está mucho Antes más el talento adelantado. era pues lo que Dios te diera a entender como talento. Y la vida era mucho más tranquila y más lenta en ese momento. Total, me habla el productor y me dice... Esa es la historia del cuánto hay. Ese es el cuánto hay. Y eso me dice el productor que quiere contratarme y le digo, pues ¿cuánto hay? Y le hizo mucha gracia porque yo tenía 6 años y me pongo a negociar con él.
Y era lo que yo ¿Pero sí escuchaba. negociaste o nada más dijiste cuánto hay? No, le dije, ¿cuánto hay? Me dijo, tanto. Ah, está bien. Sí, o sea, sí. Sí, yo No hubo negociación. No sabía ni cuánto costaba el dinero, o sea, no tenía... Sí, pues eras un chavito. No tenía idea. Y cuando... Pero sí querías, Fernando. Sí. O sea, sí dijiste, sí le entro, sí me llama la atención. Y te digo, muchos llamados me acompañaban mis papás y muchos llamados no. O sea, tuvieron ellos también la confianza, porque había gente conocida de ellos, de soltarme ahí porque los dos tienen chamba. Y Fernando, ¿tú crees que el que tus papás estuvieran en ese medio facilitó el hecho de que tú te desenvolvieras? O sea, que te dieran más permiso, que fueran más permisivos, que checaran lo importante al ser un niño. Yo creo que una de las cosas, tener la seguridad de que no me van a hacer nada. Porque a lo mejor si no hubiera sido una persona que fueran figuras públicas o líderes de opinión, No le saben no sabes si pueden hacerle alguna cosa al niño o demás. Digo, esto sí, un llamado a todos los papás cuando vayan a estar, siempre estar pegados con ellos. Sí, claro. En este caso, pues no se van a meter en broncas con los dos. Sí, claro. Porque se hacía un relajo grande, ¿no? Y entonces igual, a mí me mandaban a los llamados cuando no podían, y con la bendición de Dios, y siempre toda la gente me respetó, siempre me cuidaron y demás. Creo que también el ser hijo te puede abrir puertas, porque es lógicamente, pues tienes más contactos, más conocidos. Pero también, si no funcionas, pues ya no te hablan. Porque mis papás nunca abogaron porque me dieran chamba. Nunca, en ningún lado. No, y parece que no lo necesitaste, o sea, porque te avientas esa película y luego te avientas... Bueno, con ellos hice varios más. Varias películas. Y luego estás en teatro y luego te vas a las aventuritas de Pipo. O sea, entraste, pero pues te vas abriendo camino solo, porque alguien como Pipo no te iba a agarrar si no había talento. Claro. O sea, al final te bota. Y además, a lo mejor te puede dar una oportunidad, y si ve que no funcionas, pues al otro que no te traes habla y no pasa jalón, nada, ¿verdad? sí. O que no traes la disciplina. Es una combinación de muchas cosas, porque hay gente muy talentosa y sumamente indisciplinada, y tampoco llegan a ningún lado. Y hay gente que es muy disciplinada, que es más fácil que pueda desarrollar un talento, pero con disciplina. Cosa que yo he visto en este medio, mucha raza. Sí, mucha gente se pierde. Que Fernando, se pierde. ¿cómo combinaste el hecho de trabajar o de ser un niño actor? Que a lo mejor tú vas a decir, no era un niño estrella, pero si aquí en la ciudad sí, al estar en las aventuritas de Pipo, sí eras... Yo Pues me eres acuerdo. de niño conocido, sí. Estamos en la misma edad más o menos. Yo Sí. puedo cumplir 51. Entonces, eras, para mí, por ejemplo, eras muy conocido. Entonces, al estar en las aventuritas de Pipo, al hacer teatro, al hacer películas y al estar cursando primaria y secundaria, ¿cómo lo combinabas? ¿Qué tal te iba en la escuela? La neta es que era muy, muy aplicado. Yo me descompuse hasta la preparatoria. Todos Pero, empezamos más sí. o menos ahí, no sé, en la prepa. Y yo aparte estuve en colegio Montessori, primaria y secundaria, desde el kinder, que se llama ahí Casa del Niño. Y entonces ahí te van formando, o esta escuela en particular, el Colegio Montessori de Monterrey, acá por San Jerónimo, te van formando a que tú te vayas haciendo tu disciplina, autodisciplina. ¿Por qué? Porque en esa escuela tú llegabas y tú decidías qué querías estudiar ese día. Yo quiero hoy geografía, y agarraba los materiales y me ponía a construir mapas, bla, bla, bla. Había una mesa, era un sistema muy raro. En un salón estábamos primero, segundo y tercero de primaria, en el mismo salón. En el mismo salón. En el mismo salón. Y entonces había una mesa y un pizarrón. Entonces la maestra decía, primero a la mesa, y cada quien agarraba su sillita. No eran pupitres, eran como pequeños escritorios puestos aleatoriamente, unos frente a otros, otros contra la pared, diferente. O sea, como tú quisieras, ¿ok? Ajá. Y entonces tú llevabas tu sillita y te daban la clase de lo que tienes que llevar por medio de la Secretaría de Educación Pública. Esa es la clase que te daban, para que cubrieras esa parte. El programa. Pero si no, yo quería hacer geografía, hacía geografía. Quería hacer matemáticas y agarraba un ábaco y me ponía a jugar con el ábaco. Entonces, sí te vas formando una disciplina Diferente. Que, de hecho, el lema de la escuela decía, ayúdame a hacerlo por mí mismo. Okay. Y todo era como hacerte muy independiente. Entonces mi mamá me decía, ok, vas a hacer esto, pero en la escuela no puedes fallar. La escuela es tu prioridad. Y luego, estabas en producciones de teatro y en los lugares que mencionamos trabajando con gente profesional, porque, por ejemplo, estás en una película con Jorge Rusek, ¿a poco te iba a permitir hacer lo que quisieras? No, claro que no. no. O sea, te exigen porque no van a perder su tiempo. Y fuera de todo, yo sí era un niño muy educado y Muy correcto. muy correcto, y que siempre obedecía las órdenes del director. Lo aprendí desde muy chiquito.
que el director es el que manda. Y entonces lo que diga el director, no era un niño que estuviera jugando, o sea, sí lo normal. Sí te brincas como pequeñas cositas, pero también las tardes, por ejemplo, en las tardes que mis amigos tenían piñata o íbamos a jugar fútbol o así, y yo estaba ensayando teatro. ¿No te pesaba? No. No era que dijeras, no, como que No. prefiero. Esa fue tu vida hasta la prepa. la fecha. No, bueno, hasta la fecha, pero hasta cuánto tiempo aguantaste como niño actor así muy intenso. Pues es que con la compañía ¿O nunca paraste? de Pati Cervantes estuve desde los 8 años hasta los 20 y algo. O sea, nunca paraste. No, ahí no paré hasta ya grandecito, pero estuvo parejo. Y para mí era pues ya como una cosa de todos los días. Oye, Fernando, ganabas más o menos, ¿no? Porque de un lado, de otro lado, de otro lado. Sí. ¿Qué hacías con ese dinero? Lo de las películas y las aventuritas, desde la primera película, mi mamá, yo tenía 6 años y me dicen que me gané, suponiendo ahorita, 50,000 pesos. Por supuesto que 50,000 pesos para un niño de 6 años Es demasiado dinero. Es un mundo de dinero. Y yo me quería ir a comprar Julio Cepeda completo. Y el de Gonzalitos, o sea, no cualquiera. El paraíso El paraíso del juguete. Más descanse, que iban a cerrar. Y me dijo mi mamá, no, ese dinero se va a guardar. Cuando tú tengas 18 años, ya sabrás qué se hará con ese dinero. Es más, yo tenía la cuenta ahí porque compró títulos de sociedad de inversión. Ándale. Para invertir ese dinero. Y entonces llegaba el estado de cuenta y yo veía cuando yo tenía los títulos de inversión. Bien contento. Cuando llegaban esos como de papel. Papel seguridad. Sí, como muy delgaditos, pero que los abrías y tenía el copiante, ¿no? Y así bueno, fue. tú sabías, porque yo no tenía esos títulos de inversión, no era actor ni No, pero sí. Sí, me acuerdo. Los saldos ahí aparecían. También lo que debías también aparecía ahí. Sí, era igual. Y así se fue juntando ese dinero. A veces sí con lo del teatro infantil, sí me dejaban Gastar algo. gastar algo. No, bueno, pero hubiera sido una irresponsabilidad que te dieran acceso al dinero. Obviamente. Sí, claro. O sea, eres un niño. Sí, pero tampoco que no gastara nada en la película. Sí, bueno, que no lo chiquitearon. O sea, pero bueno, así fueron durante varias películas. La última película con los Tamés la hice en el 89. Salió en el 90, que se llamaba El caer la noche. En esa me acuerdo que me pagaban 1,500 pesos diarios. Ah, pues sí, es una feria. Porque yo sí me acuerdo del 90 y yo en el 90 en alguna chamba podía ganar unos 400 por semana. Bueno, me pagaban 1,500 pesos diarios. 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 O sea, por semana era un sueldo así. Y trabajé 40 días. Ay, no, sí fue una feria. No, estaba... O sea, era como un año de una chamba así rabona. Estaba bueno, o sea, estaba bueno la lanilla. Y en el 90 teníamos que 16, 17, o sea, todavía no tenías acceso a la feria. A los 15, o sea, a los 90 que cumplí 15. Y yo ya decía, a los 18, lógicamente a los 18, ¿qué quieres? Comprarte un carro. O sea, Pero corriendo. y yo dije, ya tengo o sea, no es como que me van a decir ellos, no te lo puedes comprar. Yo ya trabajé a los 18. A los 18 años llego yo a mi casa y mis papás me regalaron un carro del año. ¿Cuándo cumpliste 18? Cuando cumplí 18. Llego yo de la preparatoria, porque en ese entonces todavía la prepara yo la hice de 3 años, cuando todavía no era de 3. Y me compraron un Jetta, un Golf. Te fue bien. No, estaba con... Te fue bien. O sea, un Golf, un GTI. GLS. Un GLS, no es que el importado, porque nada, estaba perro. Sí, pues claro. Eso fue a los 18 años, 93, febrero del 93. Mis papás sacaron un crédito para ese carro. Y todo pintado bonito, pagando su mensualidad y todo. Después viene la devaluación. La del 94. La del 94. Ese carro lo habían sacado a 4 años y fue el error de diciembre y ese carro... Sí, que las deudas se fueron 3 veces o 4 veces. O sea, si tú debías 5 pesos, ya debías 20. Sí. Y entonces sí se la super pellizcaron para pagar todo ese rollo. Y cuando yo dije, ¿mi lana? Y mis papás me dijeron,
Mi mamá, que era la que mandaba ahí, la que tenía El control pues financiero. como todas las casas mexicanas. Sí. Somos una doble moral porque vivimos en un matriarcado con un supuesto machismo, pero la mamá es la que sí, manda. es correcto. Y le digo, ¿qué onda con la lana? Dijo, pues se tuvo que usar. Marchaste. ¿Y cómo que se tuvo que usar? Claro que me enojé en ese momento. Los hubieras demandado. No, no es cierto. O sea, sí, claro que lo Pero pensé. a lo mejor pasó por tu mente. Claro que lo pensé. Porque... Sí lo llegaste a pensar. Sí, te ha dado coraje, ¿no? Sí, claro, por supuesto que me dio coraje. Con el tiempo lo entendí, con el tiempo. En su momento, a esa edad, pues no entiende razones. O sea, a los 18, que ya estoy yo con la raza agarrando la jarra y ya con las chavitas y el antro y todo, pues lo que quieres es el relajo. Ahora, nadie tenía acceso o sea, no te juntaba. La Roma, bueno, es una colonia buena. Tres cuartos, vamos a decir, Sí, tampoco es que esté pobre, pero nadie tenía acceso a esas cantidades de dinero, a tus cuates. No era. No, era- se ve gente mucha lana. ¿Sí? Sí, porque ahí había muchos árabes y demás. Sí, había gente. Muy pesado. Sí, hay gente mucho más arriba que nosotros, sí. Ok. Mucho, pero mucho. O sea, nosotros vivíamos bien. Pero si tenemos unos vecinos enfrente que eran dueños de una de las marcas de leche de la ciudad. Entonces, sí, el dinero sí El te de- hubiera el- servido para. El de al lado era el cónsul del Líbano, paz descanse, se acaba de morir, pobrecito. Pésame para toda la familia. El otro, árabes de mucha lana, de talleres, o sea, sí había lana. Sí había en la zona. Digo, a mí me regalaron ese Golf y al de enfrente le habían regalado un Mustang, ¿verdad? Bueno, pero. Pero tampoco fue nunca de compararnos ni nada por el estilo, digo, esa parte sí, siempre fuimos muy conscientes. Total, se usó para algo en la casa. O sea, se usó en este medio, siempre hay sub y bajas. Hay ratitos donde te puede caer mucha lana. Te digo, tienes una base, o tenías una base, mi papá tenía una base que era El programa. el programa, y las presentaciones y todo lo que hacía por fuera era como los extras que te van dando esa tranquilidad o ese colchoncito. Pero como en todos lados, de repente, o ese error de diciembre, ¿no? Que te parte la madre a todos. Oye, Fernando, ¿y tú crees que se hacía más dinero en la televisión en esos años o ahora? Porque en esos años la televisión pesaba mucho y los patrocinios eran muchos. Bueno, el programa de tu papá le Sí, sobraban. No, y digo, sí le iba bien, pero no se hacían las cantidades que se hacían en México. O sea, la diferencia es de otro Monterrey y rollo. México sí era abrumador. Es otro O sea, rollo. por ejemplo, yo en Monterrey, yo era de los mejores pagados de Televisa Monterrey. Cuando yo En estaba Gente Regia. en Gente Regia. Y cuando yo me voy a México, me voy con el triple. Siendo aquí. Con el triple. con Y el aquí eras triple. el principal y ahí Y aquí eras era- el y aquí era- tercero, cuarto. Aquí era el segundo. Aquí eres el segundo. O sea, me refiero a mi ingreso. sueldo. Ok. Yo aquí era el segundo, nada más había una persona. No, bueno, pero si eras titular de tu programa. Ajá. Allá ibas como tercero. O cuarto, quinto. Sí, o sea, vamos, no eras de la dupla principal y No. 3 veces más Y pagado. 3 veces más. Y estamos hablando que no eran las épocas todavía, o sea, no eran las épocas doradas, ya eran las épocas donde empezaban Iba a para entrar arriba las de redes caída. y demás. Antes de eso, en México se hacían mucha lana. Y muchos, igual, los de México dirán, si aquí creen que ganan mucha lana, en Estados Unidos los famosos ganan mucha lana. Sí, es otro rollo. O sea, la diferencia de ser famoso aquí a ser famoso allá, sí es mucha diferencia de ingresos. Oye, Fernando, bueno, pero esa pérdida de dinero y ese dolor temporal no iba a ser nada comparado con lo que se te venía Eso sí. cuando tu jefe fallece, ¿no? Porque has platicado que ahí sí te las viste duras en la parte económica. En el 95, yo hago Sí, 95. Hago un casting para entrar al CEA. En la Ciudad de México. No, aquí en Monterrey primero. Hago el casting aquí y me llaman para Ciudad de México. Hago el casting en México y quedo. Tu sueño era ser, Actor de novela. o sea, tenías fijo que querías ser actor de novela. Yo quería ser actor de novela porque yo veía, me gustaba mucho el teatro, las aventuritas, todo esto. Dije, ¿qué es lo que sigue hacia arriba? Pues ser actor de novelas. Ese era mi... Y aparte mi compadre Rodrigo Vidal, ahora mi compadre, en ese momento nada más mi amigo, y hacía novelas. Y yo veía que estaba muy contento y que la gente lo reconocía y todo esto. Y dije, ese es el caminito. Por ahí.
Me voy al CEA en el 96. Llego a México el 6 de enero del 96. Mi papá se enferma a los días, entra al hospital. Y Cuando tú te vas, su papá estaba perfectamente bien. Sí, yo me fui, estaba normal. O sea, despedí así, bien bonito, vámonos y ponte a estudiar y bla, bla, bla. A la semana se enferma y a las 2 semanas se muere. Y viene un madrazo general. Y tú muy chavo. Tenía 20 años, iba a cumplir 21. Muy chavo. Digo, aquí en las redes siempre habrá quien diga, yo trabajé desde los 8 y no tenía papá. Nunca eres lo suficientemente sufrido para y no todos. se trata de una competencia a ver quién lo sufrió A ver más. quién sufrió más. Cada quien tiene su historia y cada quien, yo no puedo compararme con alguien más porque yo no he vivido su vida. O sea, no es una competencia de quién lloró más o quién la sufrió. Cada quien luchó para salir adelante y cada quien va buscando abrir su camino. Pero en ese momento yo venía de toda una vida de privilegios. De tranquilidad. De tranquilidad. De tranquilidad. Siempre sube y bajas, pero nunca de no tener que comer, o sea, siempre. Y yo te digo, el primer carro que tuve, antes del que me regalaban mis papás, fue un carro que mi papá dejó. Uh-huh. En el 89, él con la empresa le dan un carro del año, uh-huh, y su carro, que era 81, pues estaba ya abandonado. A los 15 que yo entré a la prepa, pues entre las ocupaciones de todos ya estaba más difícil que me llevaran y me pusieron un curso de manejo de, ándale, con el carro de mi papá. ¿Qué carro era? Era un Ford, no es cierto, el Dart, de los Un Dart. grandotes. Sí, pero de largo. De los grandotes, De largo, Dart 81, sí. Máquina 350. Negro, unas orillitas así doradas y los vidrios morados, porque estaban polarizados, pero ya ven quemados. Sí. Eran vidrios morados. Y el techo Ya colgado. ya colgado. Se lo arreglé como 4 años después, 3 años después. Total, en ese carro. Y yo le decía a mi papá, no traigo gasolina. Siempre echaba madres, sacaba la chequera, ponía servicio González, firmaba y me lo daba, en blanco. Entonces, sí, fui una persona privilegiada que no tenía esas broncas. Sí, que no conoces lo que es batallar. A lo mejor hubiera preferido tener una vida con más sacrificios y estaba mejor preparado. Sí. Porque el cambio fue de 0 a 100. O sea... No, y aparte, vamos, la parte económica cambia y luego a los 20 años la sea parte lo que sea, la parte emocional, perder la parte a tu económica, jefe, la parte de todo. Todavía, tu jefe todavía tiene muchas cosas que aportarte porque todavía no estás formado. Totalmente. Te faltan 5 o 6 años para estar más despierto, para estar más listo. Me faltan 5 o 6 años para realmente aprender o darle valor a las palabras de los papás. Porque hay cosas que le preguntas a tu jefe que tal vez no son muchas, pero son muy puntuales y te dan un rumbo. Me dio muchos conocimientos con el ejemplo, pero nunca llegué a tener esas pláticas tampoco profundas. Pero no se ocupa, o sea, no, la relación con un papá muchas veces se piensa que es por la profundidad de las pláticas y no, a veces te comes unos tacos con él, preguntas 2, 3 cosas, te contesta 2, 3 cosas y con eso te abre la luz a un chorro de cosas. Pero por ejemplo, en el caso mío, digo, de chavo, pues era el papá que te guiaba, que te regañaba, que te decía, que te daba el permiso o no te lo daba y demás. A los 16, 17 años empieza esa época de rebeldía de los chavitos. La normal. Que lo que menos quieres es estar con tu familia, quieres estar con los amigos, quieres estar en el relajo. Y ya cuando debe de venir esa parte donde uno empieza a madurar y decir, oye, la familia es lo más importante, no sé qué, ya arriba de los 20 y tantos, pues ya no tenía el papá. Entonces, pues sigo ahí. ¿Y de dónde te agarras, Fernando, para salir adelante? Porque esta es la parte importante de lo que nosotros hacemos aquí un podcast que se llama Makers y que es haz lo que tengas que hacer con lo que tienes, pero sal adelante en la vida. Que esa es la idea. No victimizarse y no sentirse fracasado porque alguna herramienta te falló. Algunos Dios nos da más herramientas, otros menos. Dinero, no dinero, circunstancias. La vida es bien diferente para todos, pero el chiste es con lo que tengas sal adelante. Y sin lugar a dudas, tú saliste adelante. Hoy eres una persona reconocida, que se vende bien. ¿De dónde te pescaste? ¿Qué hiciste para salir adelante? En ese momento viene un shock emocional. Porque aparte te pesca en México. Económico, sí, me toca en México.
Y aparte, yo vengo a ver a mi papá cuando estaba en el hospital y estoy unos días y un miércoles me dice el doctor, ya, el viernes sale, ya está estable, ya está todo muy bien, el viernes sale. Y me regreso a México y el viernes en la noche, una llamada en el departamento donde yo vivía, mi cuñado, y me dice, Fer, tu papá está descansando. ¡Pum! Una bomba. Un madrazo. Y aparte, ahorita es muy fácil con el celular comprar un vuelo. No, en ese tiempo habla una agencia de viajes y que te localicen y el precio. Me hablaron a las 8 de la noche, 7:45. No había ya manera. Aparte la frecuencia de vuelos no era como eran ahorita. 3, 4 vuelos al día. Ahorita como quiera con Viva regresas a la 1 de la mañana sin ninguna bronca. Y ahí, en cualquiera aerolínea, encuentras desde las 5 de la mañana hasta las 12 de la noche, vas y vienes. El poderoso Viva Aerobús. ¿Cómo no? Mi Viva. Mi Viva Aerobús. Y total, en ese entonces vivía todavía mi tía María Victoria y me voy a la casa de mi tía María Victoria y ahí paso lo que he platicado, una de las peores noches de mi vida. No, ya me imagino. De eso que te llegas a quedar dormido porque estás cansadísimo. No era una desesperación de venirte a decir, mejor me trepo un autobús y llego a una... O sea, era lo mismo. Sí, pues en la mañana salía el vuelo. Uh-huh. Desesperado, triste, con un sentimiento, el estómago así un hueco, raro, como en la dimensión desconocida. Empiezas también a decir por qué mi papá sí era bueno y era bien trabajador y no todos los hijos de la fregada que están por ahí. ¿Hubieras preferido que no te dijera? No, te ibas a enterar, no porque iba a ser noticia nacional. No, o sea, esperarse que llegaras. Y aparte, si te dicen, vente porque es una urgencia, pues más vueltas le das. Sí, claro. Digo, en ese sentido creo que hicieron lo correcto. Y vengo para acá, vengo todos los funerales, todo este rollo, y me regreso a México. Que tu papá tuvo funerales de estrella Sí, mi papá tuvo uno de los funerales muy yo creo que de los más concurridos que hemos tenido en la ciudad. Y fue muy impactante ver tanta gente. Yo sabía que la gente lo quería, yo sabía que la gente lo admiraba, pero no sabía cuánto. El programa de tu jefe era un pecado culposo, nadie aceptaba que lo veía, pero todos lo veían. Sí, era parte de eso. Y mucha gente comía más con el programa de tu jefe que con codazos, o sea, es una realidad. Es que eran como, trasladándolo a los toros, era Eloy Cavazos y Manolo Martínez. Ajá. Codazos era más nice, mi papá era más raza. Sí. Y entonces abarcaba esa parte. El rating tu jefe arrasaba contra el canal. Pues es que no se medía. O no se medía tanto. Lo mides en la calle. No, pero sí era. Y definitivamente, a la hora que se murió, ahí me di el rating que tenía. Y a 30 años su partida, sigo midiendo el rating que tuvo, porque fue muy, muy, muy impactante. Total, regreso y yo estoy, lógicamente, en la escuela, pero pues entre que estás y no estás. O sea, fue muy reciente el rollo ese. ¿Regresaste a México? Regresé a México. Y ahí en el CEA tenían apoyo psicológico. Uh-huh. Mi mamá se quedó con la carrera trunca de psicología. Uh-huh. Mi mamá estudió ya casada con mi papá, ya con mis 2 hermanas, y le dijo, quiero estudiar. Entra a estudiar mi mamá psicología, y a media carrera, casi terminando, aparezco yo. Entonces dejó la psicología. Pero durante ese periodo siempre tuvo mucha convivencia con compañeros, con psicólogos y demás, y había un psicólogo de la familia que siempre fue parte de la familia, que era como parte de la familia, pero también nos terapeaba a todos sin ser una terapia en forma en ese momento. Y me ofrecen el apoyo psicológico, entro a terapia y de ahí empecé a aceptar primero el duelo y después de eso es, ok, de aquí para adelante, ¿qué vamos a hacer? ¿Y cómo subsististe en México después en ese momento, ya no estaba el sostén de tu jefe? En ese momento, cuando yo voy a México, el CEA es una escuela de alto rendimiento. Estás desde la mañana hasta la tarde, noche, dependiendo del día y la
Que no cobran, ¿verdad? No, no O sea, cobran. No cobran, No cobran. pero entra el que tiene talento, porque le ven potencial. Le ven potencial y por lo mismo, grandes maestros en el SEA, y por lo mismo no te dejan trabajar. Te quieren No al hay 100%. manera. Metido. Tienes que estar dedicado a eso. Por lo tanto, tienes que tener el sustento de tu familia o de la beca que tú quieras, pero tienes que tener a alguien que te sostenga en la Ciudad de México para poder estar ahí. Que supongo que te tocó convivir con muchas historias de chavos que batallaban por estar ahí, ¿no? Sí, en por la parte supuesto. económica, O que vivían 6 en un departamentito. Y con tal de librarla. yo me voy a México. Ahorita que llegué le dije a Pablo que trabajé aquí en un bar con un argentino que se llama Juan Garrigo, le mandamos saludos al Che. Y el Che me dice, boludo, en México tengo unos amigos que trabajaron aquí, bla, bla, bla. Y yo voy y me quedo allá y compartimos departamento entre 4 personas. Pagábamos entre los 4. Mis papás me habían quedado de apoyar con 2,500 pesos al mes. Y Pati Cervantes, de la compañía de teatro infantil, con la que trabajé todos los años, me iba a dar durante un año 1,000 pesos. Me regaló una beca de 1,000 pesos. Y entonces, por ejemplo, el departamento me costaba creo que como 1,500 pesos. Me metía otros 1,000 en transporte, porque de ahí tomaba diario 2 peceros, el metro, y 1 pesero más, y igual de regreso. Y me quedaban 1,000 bolas. Pues sí, nomás que llega el día último de marzo y le digo a mi mamá, oye mamá, ya es hora de pagar la renta para que me puedas depositar. Me dice, fíjate que he estado pensando, ya estás grandecito y te puedes mantener solo. Otro chingadazo. En la desesperación de tu mamá de que tal vez no tenía cómo solucionar. Mi mamá también, digo, ya con el tiempo lo entiendes. Mi mamá estaba, cuando tenemos una pérdida tan fuerte, ya sea en un duelo, ya sea de pareja, ya sea de trabajo, estás en un, psicológicamente hablando, se llama estado de conciencia alterado. Uh-huh. Y es cuando no vemos más allá de la nariz. Y te podrán decir 1,000 consejos y no entiendes nada, tú estás en tu bronca y de ahí no sales. Ese estado que hace rato te decía del hueco, de esto, que estás en la dimensión. Sí, es cuando no logras salirte del problema para verlo desde arriba ese y tener un panorama ese más es el amplio. estado de conciencia alterado, no estás en tu 5. Y mi mamá no estaba en su 5. Mi mamá, Bueno, si es que también hay que comprender que también estaba en duelo. totalmente, digo, la entiendes con el tiempo. En su momento, por supuesto, dije, a ver, me acabo de quedar sin papá, y ahora me voy a quedar sin el sustento, sin el apoyo de esto. Y entonces, con esos 1,000 bolas que me pagaba, que me mandaba Pat Cervantes, pues ahí sí que sobrevivía. Me ofrecen en ese momento, hago un casting para la novela de Marisol. Uh-huh. Estaba la novela de Marisol con Erika Buenfil. Uh-huh. Entro al casting, me aceptan y hago unos capítulos. Y con esa lana iba completando. Pero sí, te aferraste a quedarte en México. Sí, le entré. Pero cuando pido permiso para la novela, me dicen en la escuela, no te podemos dar permiso. Y le digo, ¿por qué? Me dice, porque aquí yo entré directamente al 3er año. Yo había estudiado aquí en Artes Escénicas de la universidad. Y ahí, como que esos 2 años me los revalidaron y entro directamente al 3er. Y me dice, aquí hay gente que tiene 2 años sin poder trabajar nada. Tú tienes ahorita meses de que llegaste. Ellos me han pedido permiso y no se los he dado. ¿Cómo te voy a dar permiso a ti si acabas de llegar? Claro. Y no podemos hacer esas excepciones. Le dije, sí, pero necesito trabajar. Me dice, es que no te podemos tampoco nosotros apoyar con una beca si acabas de llegar. Y pues lo que necesito es tragar. Y entonces hago esos capítulos de Marisol y empiezo a buscar agencias de modelaje en México para buscar castings de comerciales, que era lo que yo escuchaba que se movía y hacía. Como dinerito rápido. Pues no rápido, pero una opción de ingresos. Y entonces empiezo a hacer castings diario. Y te estoy hablando que durante meses hice castings 4 o 5 por semana. Y de esos 4 o 5 por semana pegaba uno cada 2 meses. Nadie se hubiera imaginado que, si estamos un año después de que falleció tu papá, en ese momento nadie se hubiera imaginado que el hijo de Rómulo Lozano andaba batallando. Ah, Nadie se lo hubiera imaginado. comprábamos
Digo, era lo más fácil de comer. Pasta. Todos los días comía pasta. Y cuando traíamos un poquito más de presupuesto, ya comprábamos así de recorte de tocino. Ya era pasta de lujo traía proteína. Pero era todos los días pasta. Yo me fui a México de 75 kilos en enero y regresé en octubre de 68. Bajé como 7 kilos. Y comiendo pasta. Comiendo pasta, pero no, comía 1 o 2 veces. Tampoco era todo el día. Sí, era 1 o 2 veces. Y también, si está difícil. Digo, yo había jalado ya aquí en el bar, yo había jalado de mesero. Al jale nunca le he tenido miedo. Terminaste teniéndole que entrar a todo y saliendo adelante como se pudiera. Sí. Entonces te pescaste de una fuerza interior al final, de algo que te decía, vas a salir. Pues de que tienes que. Ahora, creo que también en ese momento mi mamá hizo lo correcto. Creo que en ese momento también de estado de conciencia alterado de ella, estado alterado de conciencia mío, si yo hubiera tenido los medios económicos, a lo mejor hubiera agarrado pura fiesta. Sí, claro. O sea, vamos, a lo mejor eso hubiera sido mi escape. Mi caso fue muy similar. Yo empecé a trabajar a los 16 años porque así me mandaron a jalar a la calle. Yo no terminé la prepa, ya no hubo patrocinio para la universidad porque entre que no se podía y a jalar, y ya opté por jalar. Entonces yo agradezco haber tenido esa vida porque hoy mi vida es muy cómoda, porque estoy muy forjado al trabajo, pero indudablemente esos años fueron muy difíciles para mí. Muy difíciles, como pienso ahora que escucho tu historia, que fueron muy difíciles para ti. En ese momento, creo que a mi jefa, paz descanse, le tuvo que haber dolido y amarrarse los ovarios, de decir, ya no te voy a dar dinero. O sea, porque si no aprendiste o te dimos toda la vida fácil anteriormente de esto, en algún momento tienes que ser responsable de tu vida. Y creo que ella también debe haber sufrido de verme o de sentir que yo estaba comiendo mal, pasándola mal, debiendo dinero y demás. Y fíjate, en esos años, Fernando, inconscientemente es cuando se forja tu futuro, porque o sales adelante o terminas cantando ahí en bares y ganando 3 pesos toda la vida. ¿Sí? y llegas a esta edad viviendo pero completamente al día. Entonces, a esa edad es cuando forjas el futuro sin darte cuenta. Tienes que ser muy fuerte mentalmente. Y te digo, a base de la terapia que estaba... sí, y después seguí tomando terapia estando acá en Monterrey. Creo que es una parte que me ayudó mucho a forjar, a conocerme y a poder tomar decisiones de la mejor manera. Así sigo aguantando en México hasta que en para octubre, el mismo dueño del bar, del Tango, aquí en Monterrey, me dice, hay una oportunidad de irnos a Canadá a trabajar de carpinteros. ¿Le entras? Y dije, ¿qué me ofreces? 1 mes, estancia y comidas. Y les paga nada. Y yo pensando, 1 mes, dormir bien y comer bien, jalo. A la chingada. Jalo, vámonos. A la chingada. Como vacaciones, aunque fuera jalando. Claro. Y le digo, pero no sé, me dijo, no, tienes que ir de ayudante. O sea, se necesitan ahí nada más manos. Su hermano era carpintero. Carpintero allá es una profesión muy bien pagada. Todo es bien pagado. O sea, todo lo que tenga que ver con la mano de obra es bien pagada. Y era de los que hacían muebles finos de madera. Y entonces él había tenido un accidente. Estando cortando, le había entrado una rebaba y le había vaciado un ojo. Y entonces estaba pensionado por el gobierno de Canadá. Le cae un contrato muy bueno para hacer unos muebles, pero él no lo puede agarrar porque está pensionado, entonces no puedes cobrar doble. Entonces le dijo al hermano, ¿lo agarras tú? Y el otro güey me dice a mí, ahí voy. Yo estuve 1 mes en Canadá trabajando de ayudante carpintero. ¿Lo tomaste como experiencia? Lo tomé como que voy a tragar 1 mes. ¿No planeabas quedarte allá? No. Vámonos a la chingada. No, es 1 mes que no voy a batallar para comer. O sea, eso sí era mi... En agosto de ese mismo año, el dueño, no el dueño, el que tenía los papeles del departamento, el que nos había abierto las puertas del departamento, se regresa a Monterrey a vivir. Ahora un gran productor de teatro, Jesús Ortiz de Pinedo. En eso entonces tampoco tenía los medios. Y es el hijo de Jorge Ortiz de Pinedo, ¿no? Sí. Después otra historia. Es otra historia. Pero ahí no tienen lana.
Y total, se regresa para acá y yo me voy de arrimado con uno de mis mejores amigos aquí de Monterrey, que su papá estaba trabajando allá. En agosto me voy para allá cuando este güey dice, hay que meter otra vez los papeles del departamento, pero hay que meter fianza, hay que meter depósito. Le debemos al de los pollos de enfrente, no tengo para pagarle a la señora al lado de los tacos, entonces pues no hay manera. O sea, hasta la tiendita les fiaba. No, el departamento, acuérdate que enfrente había unas tortas muy buenas, le debíamos lana. En la esquina acá había unos pollos y al lado unas comidas corridas. Y a los tres les debíamos. Todos. O sea, sal corriendo. Todo. Así era. Era la orillita del departamento. Sacabas donde pasaba el pecero y le hablabas. Y donde se paraba, subía y empezaban. ¡Vámonos! Así fueron varios. Al final de cuentas se les pagó. A todos se les pagó y si no, pásenme una cuenta. Y les depositamos lo que falta. Y así estuve durante un rato. Y ahí me encuentro a un amigo de aquí de Monterrey, amigo de toda la vida. Su papá había tenido, en ese momento le ofrecieron un puesto en la Ciudad de México, se fueron a ir para allá y los papás me dicen, vente a la casa. Y entonces, agosto y septiembre estoy en esa casa con ellos que me dan al ojo, pero también el muerto y el arrimado, los tres ya se apesta, ¿verdad? Sí, o sea, como que... A la familia no le importaba, una familia muy bien acomodada, siempre muy lindos y demás, pero pues también sientes así como que, pues, ¿qué estoy haciendo? ¿Eh? Sale esto de Canadá, me voy a Canadá, regreso aquí, vuelvo a trabajar en el bar y regreso al teatro infantil. Y entonces con eso, pues empiezo a agarrar estabilidad. Y rentaba un departamentito que era conocido como La Posilia. Aquí en Monterrey. Aquí en Monterrey. ¿Ya no regresaste a tu casa? No, ya no regresé a la casa. Ahí en el barrio antiguo. La Posi se llamaba. Por la Posilga, porque como estaba de culero. Sí, estaba gacho. Sí, estaba gacho. ¿Pero era el centro de las fiestas? Todavía no era la edad. Ahí no. Ahí no. Porque era como una vecindad. O sea, era un portón principal de esas casas grandes del barrio antiguo, con patio central. Y todos los cuartos de alrededor, que era de una casa, ya los dividieron como en depitos. Para rentar. Entonces había como 6, pero muy pegaditos, entonces no podía hacer mucho ruido porque se hacía bronca, pero era lo más barato. Y me quedaba muy cerca del tango, de donde yo jalaba, que era ahí en Padre Mier. Total, estoy ahí en el tango, ya regreso, ya no como barman ni como mesero, sino como de relaciones públicas. Y con Pat Cervantes los domingos en el teatro. Y le pido permiso también a Pati de tomarme fotos con los niños. O sea, al final llevar una cámara Polaroid y anunciar fotos con el príncipe. Y con eso me alivianaba también. O sea, las fotos del final, las fotos con los del niños final. para cobrarlas. Y, claro. y con eso ya salía una salidita. Y así estuve. Después me hablan de Televisa Monterrey. Él... se llama Maribel Díaz, que era el gerente de producción en ese momento, que había trabajado con ellos desde chavito en las aventuritas, y me dice, hay un proyecto así, quiero que estés en esta sección. Va, y entro. Y entonces hago teatro infantil con el tango, con lo del programa. Y después de ahí viene la invitación a hacer el casting de noticias en Multimedios. Ah, que ahí fue donde ya te cambió completamente. Hablando de Televisa, Gaby, préstame la foto que te mandé. El día que mi hija me dijo que te iba a entrevistar, que me dio mucho gusto, esa cosa que los teléfonos te oyen y el teléfono, digo, ya la van a poner ahí cuando lo editen, el teléfono me manda esta foto. Diciembre del 97. Diciembre del 97. Don Horacio Alvarado. Reportajes de Alvarado. Gregorio Martínez, Goyito, cuando era un chavitito. Súper chavo. Don Jesús Soltero. Lupe Deraza, paz descanse, acaba de morir. Su servilleta, cuando tenía mucho pelo y no tenía canas. Lalo Alvarado. El hijo de Horacio. Ajá, Lalo. Andrés Bermea, Diana Perla Chapa y Alfredo González. Esto fue para la grabación de los promos del 97 de Televisa Monterrey. En Chipinque. Para quien no sepa, Diana Perla es la mamá de Tatiana y Juan Ramón. Y el de la orilla era de deportes, ¿no? Ajá, Alfredo González de deportes. Y bueno, yo hacía unas secciones. Es muy buena foto. La acaban de sacar la semana pasada, alguien la subió a... Sí, no, te digo que en cuanto me dijo Gaby, oye, vas a platicar con Fernando, el teléfono me la manda y dije, cabrón, pinches teléfonos, ahora con eso de que escuchan todo.
Y se me hizo muy buena foto. Sí, como no, es un recuerdazo. Sobre todo, digo, sin menospreciar a los demás, pero tener una foto con Don Horacio, ¿no? Que es uno de los grandes íconos de la ciudad. Y acabo de ver el pasado fin de semana, vi a Diana Perla, vi a Goyo, ¿a quién más? De esa foto vi a Diana Perla y vi a Goyo, sí, Diana Perla y Goyo, que los vi en el teatro. Y estábamos hablando de esa foto precisamente ahorita, hace 3-4 días. Me hablan de multimedios, me invita Juan Ramón Palacios, que en ese momento estaba él trabajando en la Desvelados. no, en mercadotecnia. En mercadotecnia. Él entró en la parte de merca de Milenio. En ese entonces del diario Milenio iba a cambiar ahí el rollo. Y me dice, quiero hacer un casting. Digo, ¿de qué? Noticias. Tu gran despegue fue Noticias. Ahí Sí, es donde te posicionaste. Pero a donde voy. Nunca había querido ser noticierista. No me gustaban las noticias. No veía noticias. No estaba empapado con noticias. Y estás hablando que en el 97 tenías 23 años. 22. 22. ¿Qué aventados a los que te metieron? Porque es muy difícil que un chavo de 22 tenga años credibilidad. tenga credibilidad al momento de dar noticias. Y te fue muy bien. Ahí te va. Hago el casting. Cuando yo estoy acá, me acuerdo que ese casting lo hicimos Alina Vargas y yo. Con Alina había estado yo en la prepa de que compañeras nos conocíamos ahí. Ahí nos reencontramos después de varios años. Y entro a Noticias un 24 de febrero del 98. Te seleccionaron en lugar de Alina. No. Alina también entró. En ese año no había Telediario en la mañana. O sea, en ese año se cumplen 30 años de multimedios. Inauguran la barra matutina de Noticias. Ok. Y hacen cambios en los demás noticieros. Eran de 2 personas y los hicieron de 3. Entonces en la mañana meten a Susana Valdés Levi con Héctor Diego Medina y Lucila González. A mediodía estaba la licenciada María Julia Lafuente, Óscar Miguel Lobo y entra Alina Vargas. Y Alina daba el clima y noticias, hacía las dos cosas. Y en la noche me ponen a mí con el arquitecto Benavides, Martha Marripa y yo. Era un chavito. ¿Qué sentías ahí? Yo cumplí 23 años el 11 de febrero. El día 12 hago el casting, 12-13 hago el casting y 11 días después entro a Noticias. ¿Qué noticias te ponían a dar de principio? Nacional, local, policía. En ese entonces, ¿te acuerdas de las impresoras que eran de puntitos? Sí. Las de De matriz de punto. Okay. Ajá. De matriz le decían, ¿no? Sí, de matriz de punto. Y las hojas eran como de papel cebolla, súper delgaditas. Mi primer noticiero fue en la Basílica, en Barrio Antiguo, porque era la misa por los 30 años de Multimedios. Febrero, loco, marzo otro poco, un aironazo buenísimo. Yo mi primer noticiero con las hojas, no había prompter lógicamente en la calle. El aire corría y entre mis nervios y el aire estaba yo. Esa fue tu primera intervención. Mi primera entrada. Una cosa espantosa. Pero bueno, el Arqui me daba consejos, me decía, échale ganas, usted puede, póngase a practicar en su casa. Y total, yo lo que hacía es que agarraba las notas, todas las notas del noticiero me las llevaba a la casa. Y empecé a diseñar un personaje. Porque la neta, pues... ¿Tenías claro que tenías que diseñar algo? No. ¿No? O sea, fue así como que ¿qué es lo que quiero demostrar? Pues que soy un chavito joven, pero responsable. Pero culto, pero preparado. Eso es lo que tenía que hacer. Y entonces, ya cuando iba a entrar ahí, ya me aventaba todos los noticieros, ya me aventaba todos los periódicos, ya buscaba estar bien informado. Y si algo he tenido también desde muy chavito, desde antes de la época de las redes, desde chavito. Si tengo una duda, siempre la busco. Sí. O sea, siempre agarro un libro, busco. Ahorita ChatGPT te aliviana cualquier cosa. O sea, el no es opción. Pero hay mucha gente que no lo hace. Sí, no, chingo. O sea, no todos éramos del pensamiento, el no es opción, tengo que encontrar cómo. Tengo que buscar y siempre buscar y saber de toda la información posible, tener más amplio el espectro de la información. Y a los meses hay cambios y me mandan a mediodía con
con la licenciada María Julia Lafuente. Y ahí es donde me va... Golpe de suerte, porque te va fenomenal. Decía Pipo, la suerte es para los pendejos. Digo, decía José Marroquín. Sí, la verdad es que yo también coincido porque la suerte es consecuencia del trabajo. Sí. Estás trabajando, te va a llegar la suerte, pero consecuencia de que trabajaste. Más bien es un premio a tanto trabajo. Sí, lo vemos Entonces, como un golpe de suerte. Pero es... Un golpe de suerte puede ser ganarte la lotería. Ese puede ser un golpe de suerte. Pero acá es estar en el momento indicado y tú estar preparado en el momento indicado. Y aparte, yo me acuerdo de esos noticieros. Era el momento en que María Julia Lafuente, que ya era un referente, empezaba a dejar de ser tan seria en su noticiero. Sí, empezaba a ser como más guapachosa. Sí, como que más plática. Entonces se armó como que una dupla entre noticiero y revista, siendo todavía más noticiero, pero algo entretenido para la hora de la comida. Sí, le dio ese toque, y bueno, después de ahí ya con Luis Carlos y con Eric y todo, ya se soltó durísimo. Que ya era más una revista que un noticiero. Que fíjate, Luis Carlos, casualidad, tú eres muy amigo de Jorge Botello. Y Jorge estuvo conmigo en la escuela, en la prepa. Y Luis Carlos también estuvo conmigo en la prepa. O sea, me tocaron dos que son compañeros tuyos estar con él. Sí, Jorge Botello, en el Regio. soy padrino de Jorgito. Que ya Coquito está enorme, ¿verdad? Pero sí, soy padrino de Coquito. Y así es como entro. Y otra de las cosas que he platicado mucho es, pues a esa edad, yo tenía 22 años. Nunca había estado interesado en las noticias, nunca había estado metido en ese rollo. Pues yo tenía un traje, que es el traje de las bodas, del 15 años, el único que tienes. Y digo, ¿y ahora qué voy a hacer? Si nomás tengo uno. Y lana tampoco me sobra, ¿no? Y entonces, los primeros sacos que tuve eran relingües de mi papá. O sea, ¿los arreglaste? De los que estaban ahí los mandé a arreglar. Mi papá, más o menos de la espalda como quiera dábamos, pero mi papá tenía los brazos más cortitos. Ok. Y entonces me quedaban así medio rabones. Y la primera ronda de corbatas me la fui a comprar cuando estaba el Puente del Papa, el mercadito de abajo. Sí. Y me encontré muy buenas corbatas, costaban 10 pesos. Entonces me compré para los primeros 15, 20 días. Y las primeras... Pero ya te pagaban bien. Digo, porque de ahí para arriba, de ahí para adelante, todo fue para arriba. Ya fuiste mejorando. O sea, sí, ahí te va. 22 años. Y me manda a hablar el señor González. Que era el dueño. Don Francisco. Porque cuando me hablan, para decirme, el lunes tiene cita para hacer las fotografías de la nueva imagen del noticiero. Le dije, yo estoy trabajando en Televisa, a mí no me han ofrecido nada, ¿cómo que...? O sea, yo fui a hacer un casting, no es que estoy adentro. Me mandan a hablar. Y me dice, ya después de todo, ¿cuánto quiere? Digo, tanto. ¿Por qué? Digo, porque mi mamá, cuando mi papá se murió, vendió mi carro. Y no tengo carro, me quiero comprar un carro. Y pues para poder solventar el carro y mis gastos. Así hiciste tu cuenta. Sí. Yo hice mi cuenta y dije... No pensando en lo que ganabas antes. Es que no había manera, porque en Televisa Monterrey, en ese momento, cuando estaba en el programa, pagaban... te pagaban por día, haz de cuenta. Y no diario. O sea, no trabajabas diario. El programa era el sábado. Okay. O sea, más bien, pagaban el día aire. Porque yo trabajaba 3 o 4 días por semana haciendo las entrevistas con los artistas o haciendo reportajes de color, pero nada más salía en un programa. Entonces a mí me pagaban esa cantidad el día por programa. Entonces yo ganaba lo mismo en el tango por día que en Televisa Monterrey. Era solo exposición lo de Televisa Monterrey. Pues sí, era una lanita más, ¿verdad? Pero acuérdate que yo ganaba 3 días de tango y 1 de Televisa Monterrey. O sea, me convenía más el tango. Pero ya con todo se iba juntando, más el teatro y todo. O sea, así es como se iba haciendo la bolita. Y saco yo mis cuentas de, ok, necesito, ya, a esa edad, cuando estás esperado por un carro, ya viste todos los autofin y todos los créditos. Ya le buscaste. Ya viste todo, ya sabes cuánto tienes que dar de enganche y cuánto tienes que pagar la mensualidad. Entonces yo dije, necesito tanto más o menos para el depa, tanto para comida, tanto para que me quede sobradito y esto para el carro. Entonces le digo, tanto. Y me dice, señor González, deme media hora ahorita, le mando a hablar. Ya me salgo yo afuera de la oficina y daba vueltas. Estaba en el diario. ¿Te asustaste? ¿Pensabas que sí, que no?
Pues dije, no, a ver qué dice, ¿no? Y me dice, le voy a dar un carro del año, un Jetta. Cabrón, con eso. Y tanto al mes. Yo hago mis cuentas y más o menos sí daba, pero lo de la lana sí quedaba apretadón. Pero a los 22 años que tenía, te dicen, te voy a dar un carro del año, firmas donde sea, ¿verdad? No iba a llegar otra como esa tan fácil, güey. Vámonos. Y una de las cosas que más se me quedó marcado de ese día es que le digo al señor González, ¿dónde firmo? Y me dice, usted me da la mano. Los pactos de caballeros se dan con la mano. Los papeles los rompen los abogados. Si usted tiene palabra, lo va a cumplir. Y si el señor me soltó un carro, a la palabra. Sí, pues el que perdía era él, no tú. Claro. Y entonces yo tengo que demostrar que tengo palabra. Claro. Y así fue como me tuve mi carro del año, un Jetta 98, verde esmeralda. Y me acuerdo de ese carro. ¿Sí lo viste? Sí, claro, sí. Yo tengo en mi memoria todos esos carros porque también eran objeto de mi deseo. Verde esmeralda. Sin poderlos tener. Porque el Golf que tuve, que me regaló mis papás, era verde turquesa. Ese verde como... Pues ahorita se... Como más oscuro, ¿no? No, el turquesa era más clarito, tipo ese azul, pero que era como... Fíjate que ese Golf no lo recuerdo, pero el Jetta sí lo tengo, porque el bonito era esa verde turquesa y uno que había color beige que eran... Y total, así fue como pude estar en eso, hasta que un día me hablan de Televisa Monterrey y Rodrigo Martínez, que estaba como gerente. Estabas en el top en multimedia, o sea, iba estabas muy de moda. Nos iba muy fuerte. Bien. Nos iba muy bien, aparte yo empiezo a hacer teatro comercial, ganando bastante decente. O sea, más o menos en el teatro ganaba igual o un poco más de lo que ganaba en el pago del canal. Entonces ya ahí doblaba mi sueldo y cositas que salían, pues ya estaba ahí. Entonces ahí me estaba yendo muy bien. Tuvimos varios negocios alternos ahí en el sentido de que nos ofrecían diferentes cosas. Hicimos una vez una especie de multinivel también con María Julia. Dábamos conferencias platicando esta misma historia. Sí. Esta misma historia de cómo hemos los dos trabajado y batallado y bla, bla, bla. Y al final les decíamos que teníamos un negocio alterno, bla, 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 y estábamos ahí. Y nos iba bastante bien. Digo, la neta, estuvo muy chido. Te hallaste mucho con María Julia, ¿verdad? La quiero, la adoro, le aprendí. La vi también el sábado en el teatro, que me la topé ahí. Bueno, nos queremos mucho. Una de las personas que más te ha aportado conocimiento. Sí, definitivamente una mujer que le abrió el camino a muchas mujeres dentro de las noticias, que fue un parteaguas, que impuso un estilo, que marcó los mejores ratings, los mejores números, las mejores ventas, lo que ella reclamaba al aire, las autoridades ponían acción, porque si no sabían que... Sí, se convirtió en una voz pesada. Muy, muy fuerte. Y ahorita estoy muy contento de que esté viviendo su vida y descansando un poco. ¿Cómo le lloraron? Si se aguanta. No, le lloraron muchas al retiro. Sí, claro. Y digo, ella también debe extrañar una parte, pero la vi muy bien ahora que la vi, quedamos de platicar. Y ahí estuve durante 4 años, 3 años y medio con María Julia, medio con el Arqui, y viene el ofrecimiento de Gente Regia. ¿Le pensaste por irte a Gente Regia o no? Vámonos, se ocupa el cambio. La verdad es que es lo que te digo, surge la oportunidad y yo estaba muy bien, no tenía ninguna bronca, pero me ofrecen más del doble. Y entonces, pues esa parte, pues todos queremos mejorar. Claro. La parte económica, ¿no? Y entonces me ofrecen esa parte, la empresa no lo quiso, no, ya no digamos igualar, pero no se hizo una... O sea, tú sí regresaste a revirar y eso ahí, me están ofreciendo tanto. Yo les hablé y le dije, me están invitando de bla, 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 me gustaría platicar. No estoy diciendo que me paguen lo mismo, pero sí mínimo que me alivianen. Porque acá me estaban dando más del doble, incluido lo del carro. Uh-huh. Que ya en ese entonces pues ya había pasado mis 4 años
del lado de del carro, contrato, ¿no? vamos a decir así. Y entonces, pues está muy difícil ahorita, no sé qué, bla, bla, bla. Y tal de seguirme para... Oye, Fernando, y en el cambio del quehacer diario, ¿tampoco le pensaste decir, oye, ahorita doy noticias y me voy a un programa de revista 100%? Tenía 27 años, 26. Chingue a su madre. Lo que quieres es lana. O sea, lo que quieres es mejorar tus ingresos y mejorar tu... Y no le tienes miedo a nada. Digo, la neta ahí me dije, va, porque también te arreglas por un cierto tiempo. Las primeras semanas o los primeros meses, ay, sí le sufrí. No por la parte económica, por la parte profesional. Porque yo vengo de estar en el noticiero más visto, con la persona más querida, que es María Julia, donde íbamos a todos lados y nos ponían alfombra roja para llegar a un programa que no jalaba, que no tenía rating, que no estaba funcionando, que todas las expectativas que tenía nos estaba dando, y el periódico tupiéndonos cuando el periódico pesaba, las columnas del periódico pesaban mucho. Las columnas del norte de gente. Pegaban durísimo. Recuerdo una vez una de las columnas de una gran pluma, pero estaba sesgado porque era de Milenio la pluma, pero dice... Traía doble cola. Sí, pues digo, y lo quiero mucho y lo admiro, pero dice, de ser un posible siguiente Loret de Mola a convertirse en un payaso más del canal de los payasos. Y dices, ay, madre. ¿Te pegó? Pues sí lo ves y dices, hijo, sí se siente gacho. O sea, porque viene de aparte de una persona que pesa su opinión. Y luego dices, ok, pero es el doble, es más del doble, es más del doble. Y ahí te haces un coco wash. Estabas muy acostumbrado al ojo público y la crítica la has sabido manejar, ¿no? Toda la vida. Pues es que toda la vida, o sea, ya lo que me puedan decir. decir. Famoso, tienes muchos años siendo famoso. Yo te puedo decir que hay una nota mía donde dice Rómulo y María Eugenia reciben robusto bebé. Entonces, desde que nací, ya se habla de ti. Claro. Entonces, esa parte no... Y aparte, nunca la he visto como algo diferente, como algo, soy... Pues para mí es lo normal. Lo normal. Ha sido famoso siempre. No famoso, no me considero famoso, creo que soy popular. Y... Reconocido. La gente te conoce. Y si es de Monterrey... Todos. Pues no hay manera que no. Todos. O sea, a menos que sean muy chavitos que no saben, pero arriba de la edad cuando la televisión se veía, porque finalmente hasta el 2010 la televisión mandaba. La televisión era un trancazo y tuve unos ratings durísimos, entonces digo, por ese lado. ¿Cuánto se tardó Gente Regia en pegarte? Hasta que entró Misada. Fue la que te levantó. 5 meses. 5 meses. 5 meses. Y yo ¿Dudaste? ¿Pensaste que de plano no iba a levantar el programa? Sí pensé. Hubo muchas circunstancias ahí alrededor, porque una de las cosas es Rodrigo Martínez, gran productor de televisión, estaba muy adelantado a su época. ¿A qué me refiero? Él diseña un programa que quería que las secciones duraran 2 minutos. Entonces, para un bloque de 15 minutos o 16 minutos tienes que diseñar 8 secciones. Es una cantidad de contenido muy grande que si lo transformas a la época de ahorita es lo que consume la gente ahorita. Todo velocidad, inmediatez. Ya no se pueden esos programas de antes donde, señora hermosa, usted que nos está viendo, me gustaría que nos acompañara el día. Ahorita es en chinga. Tú ves Viva la Vi, están todo el tiempo arriba. Tú ves Venga la Alegría, están todo el tiempo arriba. ¿Por qué? Porque si no pierdes la atención, le cambias. Y ahorita, aparte de toda la competencia de televisión abierta, toda la de cable, toda la de streaming, o sea... No, chingo, ahorita pones una película y si no te ganchas los primeros 5 minutos, la quitas. Lo que acaba de decir Matt Damon, ¿no? Que Netflix les exige que ahora arranquen fuertes, con mucha acción y que expliquen durante toda la película varias veces la trama, porque la gente está distraída en otras cosas. Está bien cañón. Sí. Entonces, cuando entra Misada, cambia. También Rodrigo, de las cosas que no estuvo bien, es que dijo, todos son iguales. Aquí todos son titulares. Nadie es primero, nadie es segundo, nadie es... Y es muy difícil
porque nadie lleva un... No, pues en cualquier estructura tiene que haber liderazgo, o sea, tiene no que se haber puede. liderazgo. No hay manera. No hay manera. Entonces, él por evitar conflictos de ego, dice esto, pero pues es muy difícil si no hay personas que llevan las riendas. Digo, no le sea a la televisión, obviamente, Pero es en todo. pero Es es en como- todo. es como todo. Si alguien tiene que decir aquí se hace esto, si no, no. Si tú no me haces una pregunta, yo no voy a, Sí, no, pues, a contestar, claro. no me vas a guiar hacia donde quieres ir. Claro. Y entonces eso también pasaba en ese momento. Llega Misada, cambia la producción y el productor dice, a ver, aquí es Misada, la señora de la casa, Fernando es el joven irreverente, tú eres este, empieza a hacer como personajes y cuáles son las funciones dentro de cada uno, se empieza a armar y después se convirtió en lo que hasta ahora sigue llamándose Gente Regia. Sí, pero en ese tiempo sí fue un boom y sí También tuvieron un rating fue. impresionante y sí arrasaban como programa de revista en la mañana. Y después viene el programa de Qué Noche Intensa en las noches y también es un trancazo ahí. Al principio no jaló, cosa que le agradezco al compirri, cosa que le agradezco a Rodrigo y a Televisa, que dejaron madurar los proyectos. Cosa que no sucedió cuando me fui a TV Azteca en la Ciudad de México. Eso te iba a preguntar. Todo eso te lleva a la Ciudad de México de regreso, pero ya en otras condiciones, como gente importante. Yo venía de estar traumado del 96, que se muere mi papá, me quedo sin lana. Sí, bueno, pero Vivía muy fregado. probaste el México de Nesa, o sea, el feo. Yo vivía en la Portales. Regresaste al Polanco. Y después de eso, yo en mi mente dije, si un día regreso a México, voy a regresar a vivir bien, si no, no. Y un día surge la oportunidad de irme a TV Azteca, a Venga la Alegría. Y es donde viene una buena lana, y es donde viene todo este rollo. Y me voy para allá, el programa no jaló. Pero ahí no tenía nada que ver contigo, o sea, el programa no jaló. Pues el programa en general no jaló. O sea, yo solamente era un conductor. Digo, mucha gente siempre está buscando dónde te equivocas o dónde la cagas. ¿Dónde pegar? Ajá. Pero finalmente, te lo dije desde el principio, siempre he sido muy disciplinado y yo sé cuando el director manda quiénes son los líderes. Yo en Gente Regia, sí, Misada y yo éramos los líderes. Acá no era yo el líder, yo venía a hacer comparsa del Hacer cuadro equipo. principal. Hacer equipo. Y así fue como estuvo. Y querían un rating inmediato. Y entonces probaban una cosa, no jalaba, al día siguiente cambiaban. Entonces hubo mucho movimiento. Tuvimos muchos productores en muy corto tiempo. Y los que entramos a los 4 o 5 meses nos dieron gas. O sea, estuviste poco tiempo en México. No. ¿Cuánto tiempo te aventaste? Yo firmé por 4 años. Ajá. Y dentro de mi contrato era, trabaje o no trabaje, yo tengo Me un pagas. sueldo. Me pagas. O sea, yo tenía mi exclusividad, jalar o no jalar. Y mi exclusividad sola era sueldo y medio de acá. Ok. La exclusividad sola. Más el programa, ahí era donde se hacía el triple. Pero cuando llego, cosas de la vida, entro también a hacer el cavernícola en México. Yo lo estaba haciendo aquí en Monterrey. Y cuando llego a México se enferma el maestro Bono y empiezo a hacerla ahí En lugar de César Bono. al principio en lugar de César Bono y a las 2 semanas alternando con César Bono. Alternando con Porque es un monólogo. Y ahí me quedo durante 2 años y tantos. Yo no contaba con esa lana. Entonces, lo que dejo de ganar por el programa. se compensa con... Y TV Azteca te aguantó los 4 años, el contrato lo cumplió. Seguía pagándome. Digo, esa parte. Hice una novela que se llamaba Cielo Rojo y proyectos que me mandaban, lo que... Y muchas relaciones en la Ciudad de México, supongo. Sí. Te llenaste de contactos. Sí, pero en ese tiempo también me hablan de TV Azteca Monterrey, o Noreste, ya cuando no estoy al aire, y me dicen que me quieren en el programa de acá. Azteca me dice, pues, si quieres hacer el programa, hazlo y te arreglas allá, porque aunque somos Azteca, cada quien se maneja Hace lo suyo. independiente. Entonces, Azteca de Noreste, le digo, nomás que yo estoy en México. Dice, te pagamos vuelos. Muy bien. Tanto. Lo que yo ganaba en Televisa, me lo dan en Azteca. Entonces yo tenía el sueldo de Televisa, o sea, lo que me pagaban más o menos en Televisa con el sueldo de Azteca Noreste, sueldo y medio de la exclusividad. Ajá. Y lo del teatro en México.
No, hombre, pero le estabas pegando a todos. No, yo volaba. La neta sí fueron épocas muy de bonanza. O sea, no estoy jalando, pero pues me vale madre. No, sí jalaba, o sea, sí jalaba. No estabas jalando en lo que te habían llevado. Sí, pero pues ya ni pedo. Cuando me dicen, es que no jaló el programa, está bien, no pasa Pues nada. el programa no jaló, pero mi bolsa. Pero mi bolsa estoy la ganando, caja hizo cachín todo el tiempo. Sí, estoy ganando 4 veces, o sea, ya estaba ganando 4 veces más de lo que ganaba. Y gracias a eso después puse un negocio en la Ciudad de México que se llamaba Teatro en Corto. Tenía un departamento que vivía yo muy bien. Vivía en la misma torre de Orbañanos. Para acabar pronto. En la misma torre de Orbañanos. Con una vista a la Ciudad de México muy buena. Digo, la neta, me la pasé muy bien. O sea, sí te cobraste las que te habían hecho, las que te habían ido mal. Todos los traumas los superé ahí. Sí. Tenía en la cocina, en la cocina grande, abrías los gavetas de abajo. Alguien acaba de decir eso, de que fue a mi departamento. Había dulces de todos. O sea, era una dulcería y abrías otra y botellas y había, o sea, desbloqueaste todos los deseos. Todos mis traumas, los deseos desbloqueados. Ahí me los quité. Bien. O sea, tenía un frigobar. En ese entonces yo tomaba mucho Boost. Era viciosísimo del Boost. Y en mi cuarto tenía un frigobar y lo abrías y los 3 pisos llenos de latas de Boost. Nada recomendable, pero para la foto chingón. No, y para los traumas, o sea, todo así en todas las carencias que tuve, las voy a cubrir. Y ahí es donde también me identifico, por ejemplo, cuando fue Javier Aquino en mi programa, que le digo, siempre la mayoría de los futbolistas, cuando llegan y empiezan a ganar lana, los carrazos y la ropa y me dice, pues es que también entiende todas las carencias. Todos los que venimos de jodidos desbloqueamos traumas. Ajá. O sea, entonces, es lo más normal del mundo. Chingo de tenis, chingo de cosas de lo que no pudiste. Claro. De chavo. Entonces así fue como yo desbloqueé en ese momento. Y se acaba después el contrato, regreso a Televisa Monterrey, se acaba el cavernícola y otra vez empiezan... Otra vez a patinar y a buscarle. Otra vez, no patinar, pero a ajustarme a otro presupuesto. Y así estoy durante un rato. Y viene la pandemia. Y en la pandemia empiezo yo, digo, es una época fuerte, porque como te dije, los sueldos te cubren los gastos. Y mucha gente dice, sí, pero si antes ganabas 5 pesos, ¿por qué si ahora ganas 50? Te gastas todo cuando vivías con 5. No, es que el nivel sube. Cuando uno va moviéndose, te vas ajustando a otras partes y después ya no hay cómo moverte o cómo ajustarle a ciertas cosas. Sí, porque ya te acostumbraste, subiste el nivel de vida, tus gastos fijos se fueron arriba. Y te comprometiste con pagos mucho más altos y cosas por el estilo. Viene la pandemia que todos nos dio un trancazo. Afortunadamente, en mi caso, los medios de comunicación los habían puesto como esenciales, entonces no cerraron, aunque fuéramos entretenimiento, y entonces ya subía muchas cosas yo de redes, y la gente me empieza a decir, tengo muchos amigos que se quedaron sin chamba, que cerraron sus jales, que se pusieron a vender tacos. Sí, pues no. Y me decía, compadre, ¿cuánto me cobras por anunciarme los tacos? Yo le decía, nada, güey, nada. Si quieres que enseñe los tacos, mándame los tacos. Si quieres que enseñe el flyer, lo que tú quieras. Y empiezo a apoyar a muchos pequeños emprendedores, a muchos pequeños negocios durante todo ese periodo. A nadie sin cobrarle nada. Cobré 1 o 2 campañas de empresas grandes que sí tenían... Que sí podían pagarlas. Que sí podían pagarlas. Pero todos los demás, de todo tipo de cosas. Quien hacía pulseras, quien vendía pollos, de todos. Y de repente me encuentro raza en la calle que me dice, tú me apoyaste en la pandemia con historias, bla, 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 sin conocerlos. Porque me decían, ¿cómo le hago? Si quieres mandarlo al canal, si lo quieres mandar a la casa. Entonces ni siquiera veía a la gente. Yo llegaba del programa y de repente tenía 5, 6, 7 cosas por anunciar. Y entonces las tardes me pasaba grabando para anunciar las cosas. ¿Y qué sentías tú? Que era como labor social para ayudar en una época muy difícil. Como apoyar
con lo poquito que pudiera hacer, que eran mis redes. Porque sí fueron épocas muy difíciles para mucha gente. Para todos. Fíjate, a mí me tocó la gran suerte de estar en un giro que no paró. Yo me dedico al tema industrial y en lo mío no paró nada porque la gente se necesitaba seguir produciendo cosas, porque la gente seguía consumiendo y afortunadamente a mí me tocó ser en un giro privilegiado que no tocó la pandemia. Pero tengo muchos amigos empresarios que les fue, tronaron durísimo. pero como en feria, o sea, y otros que se fueron para arriba. Y otros que se fueron para arriba. Y otros que se fueron para arriba. Empresas que también se dedicaban a la parte médica y crecieron muchísimo. Pero bueno, empieza eso y después viene la oportunidad de ser candidato a diputado. Yo había sido candidato a regidor en el 2009 y en el 2012. ¿Te llama la política? 2006 y 2009. Me llama mucho la gestoría. La gestoría. Esa parte me gusta, el poder ayudar. Y cada quien lo hace a su manera. Yo sigo apoyando y apoyo muchas instituciones, asociaciones, causas. De todo. Yo soy de los que no me gusta exhibirlo. Hay muchas personas que sí lo hacen y tampoco creo que debamos señalarlo ni juzgar, porque si con eso arrastra el ejemplo para alguien, está chido. Sí, fíjate que en el tema que dices que a ti no te gusta exhibirlo, a veces exhibirlo ayuda porque ayuda a que más gente ayude. Sí, motivas a otros. En muchas cosas sí. Cuando son de asociaciones o fundaciones o cosas por el estilo, que se puede decir, lo hago. Pero hay otras cosas que calladito me veo más bonito y listo. Pero también porque mucha raza critica a muchos influencers que salen y regalan lana. Si con eso se ayudan, bueno, que pues te valga madre. O sea, el chiste es que lo hagan. Pero esa es otra de las broncas de las redes. Como tienen cosas muy positivas, tienen cosas muy negativas de sacar los peores rencores y las peores tristezas de alguien y que te tiren ahí. Entonces viene la oportunidad de ser candidato a diputado. Dije, bueno, si con mis redes puedo apoyar a muchas personas, con una institución como una diputación, puedo hacer muchísimo más. Y le entro a esa parte. Me dan permiso en Televisa, porque no puedes ser candidato y estar al aire. Okay. Porque tienes ventaja sobre los demás por la imagen. Obviamente. Entonces, hace unos años el INE hizo esa parte donde no podías estar. Y entonces la idea era, yo renuncio, hago la campaña y luego regreso. Ese era el tiro. Pues se complicaron las cosas con el regreso y no había lana después para regresarme. Tenían que despedir a varias personas para poder completar mi sueldo. Y entonces ahí pues dije, no quiero karmas. Yo sí innecesarios. Yo sí creo mucho en la ley del boomerang, que lo que uno avienta se regresa, bueno o malo. Definitivamente. Entonces tú sabes qué aventar. Y me dicen que hay que sacar a tantas personas. Y le dije, cuando tengas presupuesto, mejor me hablas. Y yo en ceros, compadre, en ceros. Sin para dónde mover. Ya, yo nada más veía, desde que empezó la campaña, dejó de haber ingresos. Entonces yo veía las cuentas que iban bajando. ¡Ah, la madre! Y cuando se complica esto de ya no, le digo a mi ahijado, Daniel Hernández de Toma 360, mi casa productora, le digo, güey, hay que hacer algo. Él ya me había dicho de hacer cosas de internet, yo no quería. Yo estaba muy casado con la televisión. Y le digo, ahora sí hay que hacer algo porque necesito generar un trabajo para vender patrocinios. Ahí arrancas el podcast. Y ahí es donde diseñamos el podcast. Que tu podcast es un éxito. Yo fui a un programa dentro de la época esta de la campaña. Miguel Ángel Cantulle Berino, socio de la Parca de Travesuras, tiene un programa que se llamaba Esta Noche. Voy al programa, me pongo una super peda ahí con los carajillos y al día siguiente yo recorriendo acá por Topo Chico, que era mi distrito. Te vimos anoche. Cabrón. O sea, mucho rating. Cosa que en la última etapa de Gente Regia ya no me pasaba tanto en la calle. Hubo épocas donde en la fila de un teatro me encuentro al gobernador en turno y a su esposa, y la esposa me dice, ay, te vi en la mañana. Y tú sabes que son políticos, ¿verdad?
Sí. Sí, cuando dijiste esto, y dices, cabrón. Y luego me dice su asistente, todos los días la señora cuando está en la caminadora te está viendo. Bueno, tuviste años de Dandy 3000, o sea. No, pero aparte todas digo, sí, te sí veían. Pero la esposa el guardaba. Capaz. pero digo, sí se veía mucho. Ya en los últimos de Gente Regia, ya no sentía yo ese impacto en la calle. Tan fuerte. Y cuando voy al programa de Miguel Ángel veo que es un madrazo. Y entonces dije, pues algo por ese estilo. O sea, irnos por el lado de las redes. Y es donde sacamos de Fernando Lozano Penta. Que tenías todo para triunfar. Dominas el medio, estás súper lleno de contactos, tienes mucha gente que te aprecia en el medio. Pero no sabía para dónde iba. O sea, otra vez lo hago y a ver qué sale. Mi idea era un programa para vender patrocinios. Esa era mi idea. ¿Cuánto iba a durar? No sé. Diseñamos más o menos ahí la seccioncita del final, de los regalitos y las preguntas con las cartas y esto, pero no sabía cuánto iba a durar. El primer programa que grabé no salió al aire. Porque ¿No te gustó? Sí me gustó, pero no me acuerdo. Ok. Llegó mi compadre Carmona, fue el primero que grabé. Ay, ese pelado está lleno de historias. No, aparte es muy amigo mío, lo quiero mucho. Y llega y me dice, siempre les pregunto a los invitados, ¿quieres algo tomar especial o algo? No, compadre, yo te llevo. Le digo, no, tú eres el invitado. Total, llega el güey con una de licor 43, porque yo venía de hacer lo de los carajillos, estaba muy en boom lo de los carajillos. Licor 43 horchata y una de tequila. Antes de empezar, salud con el tequila y mucho éxito. Gracias, compadre, por estar aquí, por apoyarme, bla, bla, bla. ¿Ya probaste el de horchata? ¿No? Ay, sabe como agüita de la michoacana. Oh, está muy bueno. Total, empieza y yo, pum, y le serví, pum. En 1 hora me acabé la botella. Terminaron en Santo Pedán. Yo terminé fundido. Y el programa no salió. Bueno, pero la bendición la recibiste. Fue un muy buen... ¿Y por qué no te aventaste a sacarlo si ese tipo de programas le encantan a la gente? Porque se podía malinterpretar varias cosas. A lo mejor hoy podría sacar shorts de ese programa. Yo ya le dije a mi hijado que esa es su herencia. Si un día me muero, puede sacar y que monetice él. Que monetice él. Yo no voy a quemar a mis amigos. Pero sí estuvo muy me pasé de jarra. Después de eso, el siguiente programa que grabo es el del Cepi Boy. Uh-huh. Y empezamos, que digo, no sabía para dónde iba, y el programa duró como 1:20. Después grabo el del Padre Juanjo y dura como 2:40. Yo sabía que mi primera invitada iba a ser María Julia. O sea, ya lo tenía platicado con ella, ya le había pedido el paro, ya me había dicho que sí. Pero fue el tercero que grabé. Uh-huh. Y el de María Julia también se va a 2:40 y tantos. Y entonces pongo el de María Julia, luego pongo el del Padre, y el del Cepi lo voy dejando porque queda muy cortito a como pasaban los otros, y empiezo a moverle ahí, y desde el primer programa, ¡pum!, fue un trancazo. Sí, sí. Porque María Julia nunca había ido a un podcast, porque la historia es muy buena, fue la primera vez que alguien la entrevistaba a ella en este formato, y fue un trancazo, y entonces yo cumplo los criterios de monetización desde el primer programa. Cosa que mucha raza se tarda meses. Hay gente que se tarda hasta años en llegar a monetizar. Y yo con el primer programa cumplí en todas mis redes los criterios de monetización. Entonces, la verdad, súper afortunado. Y hoy te ves muy fuerte en redes y con más permanencia en redes y buscando más cosas que hacer en redes. Tienes que ir aprendiendo todos los días porque los algoritmos van cambiando, las cosas van cambiando. Sí, pero también hay una realidad. Si te haces fuerte en redes, eres fuerte y no dependes de nadie. Lo que sí es que es mi empresa. Es tu negocio. O sea ya no estás ahí a expensas de ver por qué eso sale. le puse Fernando Lozano Presenta. Porque es como tu negocio. Aquí en Monterrey yo tenía una historia y una carrera, muchos años trabajando, mucha en televisión, lo que tú quieras, pero sabía que en internet te van a ver en todos lados. Entonces, de entrada, que sepan cómo me llamo. Entonces, Fernando Lozano Presenta, para que en otros lados ya tengan la noción de quién es ese güey. Yo creo, sin temor a equivocarme, yo sí escucho tu podcast, me los aviento Gracias. todos porque es mucha gente que conozco. Yo creo que es el podcast de entretenimiento regio que tiene más rating, no creo que haya otro que le compita. No sé, la verdad es que No. yo trato de dejar plasmado lo mismo que tú, las historias de trabajo, de esfuerzo, de que la gente vea que no todo lo que sale en los medios y todo es bonito, que todos tenemos una historia de esfuerzo, de chinga, de subir y bajar, y de que si te caes una, te levantas dos.
Sí, Porque claro. Si no, Eso es la vida. Si no, no hay de otra. Eso es la vida. Y que ahorita las redes pintan vidas perfectas o muy bonitas y que tu única comparación es contigo, no es con los demás. Sí, porque las redes son totalmente plasmas lo que aspirarías ser o lo que crees Sí, que pero, es tu... pero por ejemplo, Roberto Martínez, que es uno de los podcasts más vistos. Así es. Roberto empezó hace más de 10 años. Entonces, de entrada, me lleva más del 50%, 60% de tiempo para eso. Otra, él es mucho más chavo que yo. Tiene engage con otro tipo de gente. No, pero aparte tu contenido es muy diferente. Tu contenido Exacto. es Entonces, muy de entretenimiento. O sea, va muy con tu perfil de tus últimos 20 años laborales. Es otro otra dinámica. Es otra dinámica. Pero también es otro público, que es un público que igual apenas está migrando mucho a las redes. O sea, no todos los de nuestra edad están clavados en las redes. Hay unos que todavía están muy clavados en Netflix, que ese es su cambio de la tele a Netflix. Pero fíjate, el podcast es un formato bien interesante porque lo pones en lo que estás haciendo otras cosas. Uh-huh. Entonces, hace que no sea tanta competencia, porque no te pones a escuchar un podcast si tienes la atención, más bien te pones a escucharlo. Por ejemplo, yo escucho el tuyo, yo escucho dos cuando quiero entretenimiento, el tuyo o el de este güey de Jordi Rosado. Uh-huh. Entonces, esos son los dos que escucho y son los dos que escucho cuando estoy guardando la ropa que me deja la muchacha, que me la deja lista para guardarla. Entonces, meto mis 40, 50 minutos, esos escucho. Entonces, son para ese tipo de momentos en que estás haciendo otra cosa, pero quieres que una historia te entretenga. ¿Y cómo va cada quien armando sus rutinas? Por ejemplo, mi hermana Maru, que también tiene su podcast, que yo la estuve incitando a que entrara. Maru me oye en los trayectos. Lo pone en Spotify en los trayectos. Entonces, yo que hago programas largos, dice, se tarda 4 o 5 días en terminarlo, a veces toda la semana. En los trayectos lo va poniendo. Hay gente que le gusta verlo en vivo. Hay gente que nada más ve los clips. Hay gente que nada más ve los shorts. Entonces, es un trabajar bruto para poder buscar todos los medios del delivery para la gente. Oye, Fernando, ¿y regresarías a la tele? ¿La extrañas primero? No. O sea, ¿estás muy cómodo como estás trabajando ahorita? Es que una de las cosas, digo, todos los que estamos en este medio, cualquiera, hay una parte de ego, por supuesto que hay una parte de ego. Claro. De que te gusta el reconocimiento, que te gusta todo esto. Esa parte también me la dan las redes. Llegando incluso a lugares donde Yo creo que te conocen más hoy Ajá. que con algunos de los programas. Ahora en viajes nacionales o internacionales hay gente que me saluda por el podcast, no por gente regia, que claro. no tienen idea de nada para atrás. Entonces esa parte la tengo cubierta. ¿Por qué? Porque es un medio de expresión donde el invitado platica, donde yo también comparto parte de mis historias. Estoy haciendo teatro, estoy haciendo La Pastorela, que es más espectáculo, hago shows con chilinflas, hago conducciones. Entonces estoy muy contento con lo que hago, pero soy mucho más dueño de mi tiempo que antes. No, y el podcast te da la exposición para que te llamen para todas esas cosas, por supuesto, sin tanta presión. Y cobrando mejor que antes. Claro. Y, por ejemplo, ahorita lo que hago es, yo pongo 3 días seguidos de grabación y cada día grabo 2 programas. Entonces, en 3 días saco 6 programas. O sea, eso te da por un mes y medio. Entonces, yo grabo más o menos cada 5 semanas. No, pues qué chulada. Cada 4 o 5 semanas. A principios de año... No estás buscando ayudante. A principios de año grabo un poquito con más frecuencia y lo vamos dejando. La intención es para noviembre, que es lo que hemos implementado en los últimos años, noviembre tener lo que falta de noviembre, lo que falta de diciembre y la mitad de enero mínimo, para volver a grabar hasta finales de enero. Y así es como lo hemos hecho. No, lo tienes muy organizado. Ya lo tenemos muy organizado. O sea que para regresar a la tele tendría que ser algo muy bueno y muy bien pagado. Tendría que ser algo... Muy buen proyecto. Tendría que ser muy bien pagado o tendría que ser muy buen proyecto que no me importe tanto el dinero. Porque también hago cosas así. Sí, claro. O sea, hago teatro del que me gusta. Teatro el amor a la camiseta al final. Que sacrificas una parte económica por hacer lo que quieres. Obras que no son tan comerciales. Simplemente, si estás en un teatro que el aforo son 50 personas, pues no hay manera de que sea negocio
millonario, ¿no? Pero sí la parte de actor. De la satisfacción personal. Ahí las cumplo. Pero sí, para regresar a la tele tendría que ser un muy buen proyecto o muy bien pagado. Lo mejor serían los dos. Bueno, oye Fernando, pues yo te agradezco mucho que hayamos platicado. Yo agradezco la invitación y no me callo, es lo que me estoy dando cuenta. No, yo por mí le podría seguir, pero sabemos que por ahí traes una junta Sí, todavía pendiente. Pero bueno, te agradezco que te hayas dado el tiempo y que hayas venido con nosotros. Y muchas gracias a todos para que la raza que quiera seguir, estoy como Fernando Lozano TV en Facebook, en Instagram, en YouTube. Y bueno, ahí tenemos ahí varios proyectillos para seguir con la parte de las redes. Muchas gracias, Fernando. Gracias muy agradecido por la invitación y mucho éxito para todos. Gracias.